El presidente Javier Milei está mostrando una vez más que está dispuesto a correr los límites de lo que puede hacer un presidente, correr los límites legales y constitucionales de lo que puede hacer un presidente, hasta donde le dejen. Y no es un dato menor hasta donde le dejen, porque en estos días Milei tiene muchos problemas, y todos están vinculados a los movimientos de estos últimos 3 días, que tienen que ver con la estafa, con la criptomoneda Libra, de la cual no puede zafar, y ahora les voy a mostrar documentos que muestran que incluso lo van a investigar en España también, con el vínculo con el Grupo Clarín, del cual también ahora quiero hablar y mostrarles algunas cosas, y que puede ser uno de los promotores de la dificultad que tenga Milei para afrontar lo que le queda de su mandato, y que se demuestran también en esta necesidad de Milei de tener una corte adicta, de meter, como hizo hoy, 2 jueces de la corte por decreto, algo que está terminantemente prohibido. O sea, acá no hay 2 bibliotecas, no hay posibilidad de interpretación, no hay nada. Se está prohibido por la Constitución, y es muy claro, poner 2 jueces de la Corte por decreto. No se puede, ya está, no hay mucha vuelta. Vos me dirás, lo hace igual. Bueno, por eso arranqué diciendo hasta donde se lo permitan, y ahora les voy a contar cuáles son los frenos que se le puede poner a Milei en esta nueva movida. Voy a hablar de esas 3 cosas porque las 3 cosas están relacionadas, y porque además no tiene que salir de agenda, como parece que quiere hacer el presidente, haciendo esta movida de la Corte. Y no va a salir de agenda porque siguen apareciendo todo el tiempo archivos que lo complican y mucho a Milei. Recordemos brevemente, Milei difundió una criptomoneda. Esa criptomoneda en realidad era una meme coin, era una moneda trucha, era una moneda que no valía nada, era una moneda que se crea en 5 minutos. Yo les he mostrado ya acá que se puede crear en la compu en 2 minutos. Cuyo único valor es que alguien famoso y conocido diga, vayan y compren. Ese famoso y conocido fue nada más y nada menos que el presidente de la República Argentina, avalado por el dueño de la red donde lo promocionó, estoy hablando de Elon Musk, y avalado por el presidente de los Estados Unidos. O sea, Milei fue transformado por las élites que hoy están copando lugares importantes en el mundo, lo transformaron en un jugador global, y ese jugador global dijo, vayan y compren esto que no vale nada. Y hubo gente que fue y lo compró. Y fue estafada. Porque había gente del otro lado que tenía inside information, o sea, información de adentro, que sabía de la jugada, que compró antes y después se lo vendió caro a los que cayeron en la estafa de Milei. Eso fue lo que sucedió. Y durante todos estos días hemos acumulado testimonios que cuentan, por un lado, que el entorno de Milei recibe coimas para todo, o pide coimas para todo. Lo contó gente que decía que le pedían coimas para ser candidatos. Lo contó el orfebre Pallarols, que dijo que Karina Milei le pidió $2.000 para simplemente juntarse con él, para hacer el bastón de mando presidencial. Y lo contó el propio Hayden Davis, que es el responsable detrás de toda esta estafa, que ponía guita y con eso Karina le hacía hacer cualquier cosa a su hermano Javier. Y está re complicado, porque todo quedó registrado. Su tweet, aunque lo borró, las entrevistas de los involucrados, aunque las intentan borrar, pero todo quedó registrado y sobre todo quedaron registradas las transacciones. Ayer apareció otro archivo de uno de los personajes de esta historia. Uno son la familia Davis, otro es Mauricio Novelli, que era el tipo que tenía la escuela de trading acá donde laburaba Milei. Y otro que hemos mencionado mucho estos días es Manuel Terrones Godoy. Manuel Terrones Godoy es un youtuber muy conocido en ese mundillo porque hace plata jugando a los jueguitos. Y ayer encontramos otro archivo de otra estafa en la que ya había participado Milei, y así la contaba uno de los que está involucrado en toda esta estafa. Mirá. Bien, 2 grandes figuras fueron las que estuvieron detrás. A ver si no los conocen, se los voy a mostrar acá. Miren, vamos un segundo. Este es el trailer que lo acabo de ver. El juego ya lo conocía, la verdad. Sabía que se venía, sabía que era un gran proyecto. Lo que no esperaba era que Javier Milei, ¿sí? Javier Milei,
que acá lo tenemos, el economista, súper reconocido y hoy diputado de la República Argentina, y también Agustín Laje, acá está, escritor y politólogo, iban a estar detrás de este proyecto. Este video obviamente ya Kamá nos lo ha borrado completamente, o sea, ya no existe en su canal por todas las consecuencias legales que puede traerle, pero obviamente yo tengo todos sus videos borrados. Ahí estaba este joven youtuber, Terrones Godoy, diciendo que lanzaban un nuevo negocio, Vulcano se llamaba el negocio, y que lo iba a promocionar nada más y nada menos que el diputado Javier Milei, o sea, ya era diputado el hombre. Y está el tuit de Milei, se ve que se olvidaron de borrarlo, del 18 de febrero del 2022, dice: muy interesante el proyecto Vulcano Game, NFT Gaming, un diagrama económico sostenible en el tiempo, a diferencia de la gran mayoría. Les dejo su web, son lo mismo que con Libra, lo mismo. ¿Qué pasó con Vulcano? Terminó en la nada. En la nada. Cero. O sea, ya había hecho esto varias veces. Y esto va a contar obviamente como antecedente y seguimos encontrando. Vieron que todos los días les traemos algo nuevo. Para que vean la importancia de este joven Terrones Godoy, que seguramente ustedes no lo conocen, pero Milei lo conoce y mucho. Terrones Godoy estuvo, y así lo puso en sus redes sociales, les estoy mostrando el LinkedIn de Manuel Terrones Godoy, que publicó: un verdadero honor haber sido invitado a la gala de asunción del presidente Javier Milei en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia de mandatarios y ministros de muchos de los países más importantes del mundo. Aires de renovación llegan a la Argentina y la tecnología blockchain sin dudas tendrá un lugar de cambio en esta era que empieza a vivir el país. Un placer haber compartido este momento con, y acá está, con Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, los tipos que tenían esa universidad del trading junto donde Milei daba clases. O sea, este pibe que ya había participado de una movida que promocionaba a Milei, estuvo en la gala de asunción de Milei en el Teatro Colón, que fue muy exclusiva. Muy. Entonces Milei está muy complicado. Tan complicado, vamos a lo que sucedió ayer en España, que tiene varias causas judiciales. Tiene en la Argentina, y se están disputando a ver quién la lleva adelante, la jueza María Romilda Cervini en Comodoro Pi, junto con el fiscal Tayano, y la jueza Sandra Arroyo Salgado, bastante conocida, es la expareja del fiscal Nisman. Las dos, tanto Cervini como Arroyo Salgado, son dos figuras en el Poder Judicial muy conocidas por sus vínculos con el poder económico y con sus vínculos con los servicios de inteligencia, tanto cuando estaban en el gobierno como cuando dejaron de estar en el gobierno esos servicios de inteligencia. Nadie se retira del espionaje. Y siguen teniendo mucha influencia. Lo de Arroyo Salgado es simpático porque ella dice que si Milei compartió esta estafa desde Olivos, la tiene que investigar ella. ¿Por qué? Porque ella es la titular del juzgado de San Isidro y Olivos, la Quinta de Olivos, queda en su jurisdicción. Digo que es simpático porque, por ejemplo, cuando se trató del vuelo de los jueces y espías al Lago Escondido invitados por Clarín, ese vuelo salió de San Fernando. San Fernando también queda bajo la jurisdicción de Arroyo Salgado, pero en ese caso no. Dijeron, no, mejor vamos a Comodoro Pi y lo resolvemos entre nosotros. Y hay otro caso que también fue conocido en su momento, que era cuando un funcionario actual de Milei, que se llama Juan Bautista el Tata Joffre, que fue en su momento jefe de la CIDE durante el menemismo, y cuando dejó la CIDE, como les dije, ningún espía se retira, armó un microemprendimiento de robo de mails a funcionarios. Y le robaban mails a Cristina, en su momento a Alberto, a Jorge Argüello, a Tayana, un montón de gente le choreaban los mails, y después esos mails se los daban a gente de los medios, como por ejemplo uno que volvió ayer, creo, Carlos Pagni. Carlos Pagni era uno de los involucrados, de hecho fue procesado por encubrimiento agravado de ese espionaje. Y esa causa sí se la quedó a Arroyo Salgado porque uno de los tantos involucrados tenía domicilio ahí en San Isidro. Entonces esa se la quedó. Y los procesó y los llevó adelante hasta que años más tarde, cuando le dijeron, che, no, ahora tenés que cambiar, dijo, ay, me equivoqué en la página 1. Y dio de baja toda esa investigación. Su propia investigación. Digo para que vean que los personajes en el Poder Judicial argentino es muy difícil que haya confianza. Ni en la jueza Arroyo Salgado, que es selectiva a la hora de subir y bajar expedientes, ni en la jueza María Romilda Cervini, que es más que selectiva. Y que en algún momento hay que discutir que haya un juez que pueda una vez en su vida, ahora concursan, Cervini ni siquiera concursó, y se queda para siempre en un juzgado y lo maneja como quiere. ¿Por qué hago toda esta introducción del Poder Judicial argentino? Porque
No sé en qué va a terminar acá. Hay investigaciones en Estados Unidos que complican a Milei por esta estafa. Y ahí va a ser una decisión del Poder Judicial estadounidense, donde hay muchas presentaciones hechas. Y ahí va a estar muy complicado. Y ayer se sumó una más. También Milei va a ser investigado en España. Y así lo anunció el diputado español Gerardo Pisarello. Escúchenlo. Quería informar que esta mañana hemos presentado una denuncia a Fiscalía para que se investiguen las consecuencias en España de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el presidente de Argentina, Javier Milei. Como es sabido, hace unas semanas Milei promocionó desde su cuenta de X una criptomoneda llamada Libra, presentándola como una iniciativa que favorecería a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Esa información adulterada acabó con miles de personas estafadas y con unas pocas llevándose millones de dólares a los bolsillos. Uno de los cómplices de Milei en esta actuación fue el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, que se jactó de sobornar a la hermana del presidente argentino a cambio de que le facilitara estos negocios. Pues bien, según información publicada en el diario El Mundo y en otros portales digitales, este señor Davis residiría parte del año en España, concretamente en Cataluña, junto a su padre Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y miembro también de Kelsier Ventures. A partir de esos datos, lo que hemos hecho esta mañana es solicitar a la Fiscalía Española que, en coordinación con Fiscalía Europea, investigue la residencia exacta de estos miembros de la familia Davis y determine si podrían haber participado desde España en operaciones ilegales de manipulación financiera o en estafas fraudulentas. O sea que Milei va a estar investigado en la Argentina, si es que lo investigan, en Estados Unidos, donde lo van a investigar, y ahora en España también. Yo conseguí copia de la denuncia en España, quiero compartirles, ahí está la denuncia, Gerardo Pisarello Prados, diputado del Congreso y portavoz de Comuna, ahí menciona los hechos, y arranca así: el 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei promovió una nueva criptomoneda denominada Libra a través de sus redes sociales con 3,8 millones de seguidores, describiéndola como un proyecto destinado a financiar pequeñas empresas. El proyecto suponía el lanzamiento de una criptomoneda creada por la firma Kelsier Ventures, parecida a las meme coins de Melania Trump o Carr. Sigue la denuncia que les estoy mostrando. Además, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, además del presidente, hay otros involucrados, ¿sí? Y ahí menciona a Hayden Davis. Mencionan que públicamente Davis dijo que pagó sobornos a la hermana del presidente, Karina Milei, ¿sí? Y sigue la denuncia, dice que algunos de los principales implicados, como los citados miembros de la familia Davis, pueden residir en España. Efectivamente, vivieron mucho tiempo en Barcelona, la familia Davis, y dice que los hechos podrían ser constitutivos de delitos graves de alteración de los mercados bursátiles y financieros, sobre los que recientes las reformas penales en materia estatal europea muestran especial preocupación. O sea, hay una preocupación en el mundo sobre estas estafas, y ahora Milei va a ser investigado también en España. Tenemos una parte más de la denuncia. Dice: los hechos descritos podrían ser constitutivos de alteración del mercado de valores contemplado en el artículo tanto del Código Penal, en concurso con los delitos de estafa agravada y el delito de abuso de información privilegiada agravado. No va a terminar el escándalo cripto por todo esto. Y acá lo conecto con el segundo tema importante de esta semana, que es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, que está hace rato en una tensa negociación con el gobierno, un grupo que este año cumple 80 años, como diario cumple 80 años, se transformó en grupo recién en los 90 y a partir de ahí ha tenido un crecimiento exponencial que lo lleva no solo a ser un diario, un medio de comunicación, sino ya un grupo de telecomunicaciones. Y si se queda con Telefónica, el grupo de telecomunicaciones monopólico en la Argentina. Por eso en esta discusión, ahora voy a revisar un poquito la historia, es falsa la discusión Milei o Mañeto. Acá lo que está en discusión es si una empresa se queda con el monopolio de un derecho humano básico, como son las telecomunicaciones. Y en esa discusión hay que ponerse del lado del Estado y de que el Estado frene
con todos los recursos que tiene, el continuo crecimiento de Clarín, porque a Milei lo podés cambiar en 2027 por los votos, a Clarín no lo cambiás por los votos. Y todo lo que Clarín acumuló a lo largo de su historia, que fueron todos favores estatales para ir acumulando dinero, rotativas, un edificio, papel prensa, Radio Mitre, Canal 13, el fútbol, los cables de todo el país, la fusión cablevisión multicanal, Telecom y ahora Telefónica, no se lo sacás más. No se lo sacás más. Hay una discusión subyacente a todo esto y es, bueno, pero te estás poniendo del lado de Milei, que tiene un plan también vinculado a la conformación de monopolios y de áreas de concentración en otras áreas de la economía y que quiere traer además competidores de Clarín, como en el caso de Elon Musk, que podrían ser peores. Es cierto. Es cierto. Por eso hay que dar las discusiones en cada uno de esos casos. Pero no perder nunca de vista que lo que está en juego es que si un actor central de la democracia, como es el Grupo Clarín, y que ha sido un obstáculo para la democracia, un obstáculo porque Clarín no gobierna, pero obstaculiza e impide que otros gobiernen como quieren. Y ese otro puede ser mañana el presidente que a vos te guste, el presidente que vos votes. Si dejás que ese obstáculo crezca, lo va a tener el próximo presidente también. Y Clarín ha logrado en todas sus épocas construir lo que se llama integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Que vos controles absolutamente todos los pasos de tu negocio. Lo logró con la tecnología de cada época. Por darles un ejemplo, se quedó en la dictadura con papel prensa, a través del secuestro, la tortura y el asesinato de sus dueños, en coordinación con la dictadura genocida. Y el papel de diario en ese momento era el insumo básico de la prensa. Y no se publicaba una página sin que Clarín te diera el papel para que vos lo publiques. Ese era su poder sobre el resto de los medios. Ahora, la tecnología cambió con el tiempo y empezó a haber mucho poder en la tele. ¿Y qué hizo Clarín? Primero se quedó con el fútbol, otro derecho de los argentinos, un derecho cultural, y con el fútbol se fue quedando con los cables de todo el país. Porque lo que hacía era, agarraba un cable muy chiquito de una localidad, ponía el fútbol exclusivo, la gente se pasaba del cable que tenían al chiquito y después compraba el cable grande, vaciado. Así lo hizo. Con el monopolio del fútbol y después el monopolio de los cables. Y ahora se quiere quedar con el monopolio de las telecomunicaciones. Y eso es un riesgo para la democracia. Eso es un riesgo. No es la primera vez, insisto, que hacen esto. Y les voy a mostrar un archivo, tal vez lo vieron, pero es un archivo muy interesante porque es una de las pocas veces que Héctor Mañeto, el hombre clave de Clarín en los últimos 50 años, clave Héctor Mañeto, fue a charlar con Bernardo Neustadt, que era una suerte de Gordo Dan de los 90, pero con un poquito más de formación. Y esta es una de las pocas veces que Mañeto dio una entrevista, y es muy interesante escucharlo. La entrevista es cuando Menem les da Canal 13. Escúchenlo. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, amar y eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Lucio, pero hoy es una realidad. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá?
¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Ahí estaba, Bernardo Neustadt con Héctor Manieto y con Lucio Pagliaro, menos conocido que Manieto, pero es otro de los accionistas importantes de Clarín y además el que está específicamente abocado a las innovaciones tecnológicas. Y Manieto decía, los medios de comunicación tenemos la libertad de decir lo que está bien y que está mal, la que nos podamos conseguir. Bueno, imagínense el poder que puede tener ahora controlando las telecomunicaciones del país, donde no solo producen ellos las noticias que emiten, sino que van a ser los dueños del caño por el cual transita todas las noticias que producimos todos. Por ende, está en riesgo la neutralidad de la red, que no es un dato menor, que es que si vos, seas quien seas y pienses lo que pienses, querés entrar al portal de Clarín o al portal del Destape, entres a la misma velocidad, estés donde estés, seas quien seas. Eso se llama neutralidad de la red. El dueño de la red puede violar eso. Y si el dueño es uno, ¿qué va a priorizar? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo le vas a poner un límite? Y es un dueño muy poderoso. Quiero mostrarles rápidamente para que vean la composición accionaria de, en este caso, Telecom. Telecom está controlado por una empresa que se llama Fintech Telecom LLC, cuyo accionista es un hombre muy poderoso en el mundo y poco conocido que se llama David Martínez, de origen mexicano, de nacionalidad inglesa, y que ha sido la clave, por lo que contaba ayer Diego Genud, de toda esta negociación por la cual Clarín se queda por Telefónica. Esa sociedad está constituida en Delaware, en Estados Unidos, en una guarida fiscal. La ANSES, el Estado también es dueño de una parte de Telecom, del 11%, y después Cablevisión Holding. Cablevisión Holding es la otra empresa, el otro portaaviones grande del Grupo Clarín, cuyos accionistas son, y les muestro, la familia Noble Herrera, o sea, los hijos apropiados durante la dictadura por parte de Ernestina Herrera de Noble. Se robaron 2 pibes en dictadura y siguen impunes por eso. Esos 2 pibes son los herederos. Héctor Manieto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, que es el que veían recién. Con un dato hasta simpático, que la sociedad a través de la cual controlan todo esto se llama dominio. Sin eufemismos, ¿eh? La sociedad por la cual el Grupo Clarín controla sus empresas se llama GC, Grupo Clarín, dominio. Dominio. Y el Grupo Clarín, les muestro también para que vean lo complejo de todo esto, más allá de este documento que les estoy mostrando, lo importante de esto es que entiendan que el Grupo Clarín ni siquiera está controlado desde acá. Porque yo les decía recién que hay una en Delaware. Todas las acciones están controladas por trusts radicados en Nueva York, como les estoy mostrando acá. Un trust se llama ELHN, son las siglas de Ernestina Laura Herrera de Noble. Otro trust se llama HHM, es Héctor Horacio Manieto. Otro trust se llama LRP, que es Lucio Rafael Pagliaro. Y después está José Aranda, que controla todo a través de otras sociedades también, algunas radicadas en guaridas fiscales. Algún día va a haber que discutir que el principal multimedio de la Argentina se controla a través de trusts radicados en Nueva York, a través de una sociedad que se llama Dominio, y todo vinculado a guaridas fiscales. Y está vinculado a todo esto porque este grupo es el que tiene el poder para que Milei no esté tranquilo, para que Milei y nadie esté tranquilo. Y tienen mucho poder, incluso tienen no solo muchos jueces. A mí una vez un editor de judiciales de Clarín me dijo, cuando Clarín se peleaba con Cristina, me dijo, ¿sabe qué pasa? Manieto tiene muchos más jueces que Cristina. Y tenía razón. Tienen de hecho un juez en la Corte Suprema. Y por eso se conecta con el otro tema importante de hoy, que es la designación de 2 jueces en la Corte por decreto. Clarín tiene en la Corte Suprema a Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz fue designado por Macri. Primero lo quiso designar por decreto, igual que ahora Milei. Después fue al Senado y finalmente el Senado le aprobó el pliego. Rosenkrantz fue abogado del Grupo Clarín en el caso Fivertel. A Fivertel lo que le había pasado es que se le había terminado el tiempo de la licencia y tenía que devolverla. Entonces Rosenkrantz, que hoy es juez de la Corte, inventó una ONG que se llama ADC. Esa ONG no existía, de hecho tenía el domicilio en el estudio de Rosenkrantz.
no tenía ninguna razón de ser más que inventar una supuesta defensa de usuarios de Fibertel para lograr un fallo a favor y que Fibertel siguiera funcionando. Y lo logró, ¿eh? Lo logró. Efectivamente, creando una ONG trucha y diciendo que defendía a los usuarios frente a un gobierno autoritario, logró fallos a favor que le permitieron al Grupo Clarín mantener la licencia de Fibertel, que es su empresa de Internet. Rosenkrantz llegó a la Corte y tiene que ver con lo que va a pasar ahora, que son los conflictos de intereses. Cuando vos sos juez, no podés intervenir en causas de tus ex clientes, ni en causas de tus amigos, ni en causas de tus enemigos, porque hay un evidente riesgo de que se pierda tu imparcialidad. Bueno, Rosenkrantz, yo me fijé hoy, ya que estamos hablando de Telecom, intervino ya en 73 expedientes que tienen a Telecom en la carátula. 73 solo de Telecom. Después intervino en muchos más vinculados a otros ex clientes. Y obviamente Clarín no dice nada, porque es su juez. Alguien me dirá, ¿falló a favor o falló en contra? No importa, no puede intervenir en causas de sus ex clientes. Y ahora vamos a la Corte. Milei hoy, en el boletín oficial, dice que designa 2 jueces de la Corte, en esta misma Corte, donde está Rosenkrantz, donde está Rosati, donde está Lorenzetti, que designa 2 jueces de la Corte en comisión por decreto. Eso está prohibido. La Constitución es taxativa. No hay que ser abogado, no hay que ser constitucionalista, hay que simplemente leer. Tiene 3 pasos designar un juez de la Corte. El presidente lo propone, el Senado lo aprueba, el presidente lo designa. Es re sencillo. En el medio hay un procedimiento en el cual el Congreso recibe apoyos, recibe impugnaciones, hay una audiencia pública, pero para síntesis, el presidente propone, el Senado aprueba o rechaza, pero bueno, aprueba, y el presidente lo designa. ¿Qué hicieron ahora? Se saltearon al Senado. Por ende, violaron la Constitución. Es tan sencillo. ¿Qué dice el presidente? Bueno, yo lo mandé al Senado, el Senado no me lo trae, entonces lo designo en comisión. Hay otro tipo de cargos en el Poder Ejecutivo que también requieren aprobación del Senado porque son cargos importantes. Por ejemplo, el presidente del Banco Central. Por ejemplo, el jefe de la CIDE. Por ejemplo, los embajadores. El presidente los manda al Senado, el Senado los aprueba y le da su aval porque son cargos muy importantes. Ahora, mientras el Senado no lo trata, el presidente no se puede quedar sin un presidente del Banco Central. No se puede quedar sin jefe de los espías. No se puede quedar sin embajador, como hoy, por ejemplo, está también designado en Estados Unidos. Entonces ahí es correcto y está bien que el presidente designe en comisión a funcionarios de su Poder Ejecutivo, aunque requieran acuerdo del Senado, hasta que tengan acuerdo del Senado. Es correcto eso. Pero los jueces de la Corte no dependen del presidente. No son parte del Poder Ejecutivo. Y la Constitución es absolutamente taxativa. Requiere no solo pasar por el Senado, sino que requiere 2/3 de los presentes en el momento de la sesión, una mayoría muy importante de senadores. Ahora, ¿por qué el presidente hace esto? Y justo en este momento. Bueno, con esta movida mete el 40% de la Corte. Y queda a una firma de impunidad. Porque si vos de 5 lográs 3, tenés todo. Y si ya metiste 2, solamente estás a una firma de la impunidad para todo. Y la Corte interviene en todo. Interviene en lo que cuestan las tarifas, interviene en las jubilaciones, interviene en si le dan plata a las provincias, interviene, por ejemplo, acaba de meter 2 jueces que van a decidir sobre la libertad de Cristina, y mete 2 jueces que van a intervenir en su propia libertad. Porque en algún momento, y por eso todo está relacionado, tanto la estafa cripto, como si, por ejemplo, existe o no existe un monopolio, si Clarín se queda con Telecom o Telefónica, lo va a definir la Corte. Bueno, Milei decía, lo vamos a escuchar en una charla con Luis Majul, que él no tenía problemas, que no necesitaba una Corte que lo salvara de nada. Mirá. Pablo, mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución, o sea,
Digo, yo no necesito una corte adicta. ¿Lo puedo decir de manera grosera? Fíjese porque puede traer Toda cosas, su libertad. pero diga acá hay libertad de expresión. Yo tengo el culo limpio, Pablo. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso. Porque soy un tipo que está limpio. Bien. Entonces yo lo que Era el necesito hueso la pregunta. es volver a los valores de Alberdi. Ese es el punto central. Perdón, presidente, ¿podría ampliar? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Entiendo lo que quiere decir, pero ¿qué quiere decir? Abrazarnos a rajatabla lo que es la Constitución Nacional. No, pero cuando dice el culo limpio, ¿no tiene ningún expediente abierto? ¿No piensa chorear en los Pero, próximos años, digamos? obvio que, digamos, no pienso chorear. No, Digamos, no está en mi esencia. No está en mi esencia. Ustedes lo pueden ver hasta en mi forma de vida. Sí, y ni favores políticos previos. No. ¿Y qué ocurriera si encontrara que uno de sus funcionarios incurrió en algún tipo de corrupción? Le pego una patada en el culo. Es un archivo maravilloso porque justo mete 2 jueces de la Corte cuando está involucrado en una mega estafa con denuncias de pedido de coimas por parte de un funcionario suyo, que es Karina Milei, su hermana, justo ahora. Por eso Milei desprolijo, por el juego de palabras, va por una corte adicta. Justo ahora lo hace. ¿Qué explicación pone? Vamos a tratar de desgranar un poco eso. El comunicado oficial de presidencia, y está un poco repetido hoy en el decreto, básicamente dice, yo mandé 2 propuestas al Senado, hace un año que el Senado no lo trata, por ende, el Senado debía aprobar, pone esas palabras, debía aprobar lo que yo les mandé, porque el Senado no puede opinar, simplemente es un trámite así administrativo, y tenía que aprobarme estos jueces. Como no lo hacen, los meto en comisión, y mientras tanto el Senado puede seguir tratándolo, lo cual no es un dato menor. 2 cosas sobre esto. El Senado no tiene la obligación de aceptar ningún cargo que le manda el Poder Ejecutivo, menos que menos jueces de la Corte. Tiene un punto Milei, que ahora lo vamos a repasar, también lo dijo Pichetto. Tiene un punto Milei. Efectivamente el Senado hace un año y pico que tiene eso ahí y no lo labura. Y ahí hay una responsabilidad de los senadores, y puntualmente de algunos senadores del peronismo, que estaban más preocupados por negociar cosas que por directamente rechazar estos pliegos. Y si los hubieran rechazado, no estaríamos en esta situación. Si el Senado hubiera agarrado los pliegos, los trataba, y el peronismo, que tiene los votos necesarios para hacerlo, rechazaba ambos pliegos, no estábamos discutiendo esto hoy. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Acá la clave son los votos de los 2 bloques del Senado que tiene el peronismo. Porque, como les dije, se necesitan 2/3 para nombrar un juez de la Corte. El peronismo tiene 34 senadores. Por ende es imposible que Milei logre los 48 necesarios dentro de los 72 que hay. Es una cuestión matemática. Necesitas 48. El peronismo tiene 34, no te dan los números del otro lado para juntar 48. Bueno, estamos en esta situación y hoy está el decreto, se los muestro simplemente para que lo vean, publicado en el boletín oficial, donde Milei mete 2 jueces en comisión. El dato de que los pliegos todavía siguen en el Senado no es menor. No es menor. Porque la semana que viene los senadores pueden corregir esto, se pueden juntar y pueden rechazar los pliegos. Por eso, yo en mi nota de hoy en el Destape, donde todo esto está más desarrollado, pongo, es una jugada audaz pero con final incierto. Hay mecanismos para frenar esto. 2 por lo pronto. Una, que el Senado haga su laburo y rechace los pliegos. Otra, que la Constitución dice que para que asuman les tiene que tomar juramento el presidente de la Corte Suprema, que es Horacio Rosati, del cual ahora me voy a referir, porque acá hay también una puja de poder y Horacio Rosati puede frenar esto también. Pero vamos a las reacciones, si les parece les comparto algunas, del Senado. Ayer, por ejemplo, uno de los que habló fue Pablo Blanco, que es senador nacional por la UCR, y criticó obviamente todo esto. Mirá. Rechazo profundamente, realmente nunca me imaginé que iba a ser capaz de tanto este presidente. Yo rechazo fuertemente esta designación, violando lo que establece la Constitución Nacional, y me lleva una desagradable sorpresa. Yo estaba dispuesto a votar
al juez García Mansilla porque creía que reunía los requisitos, pero con esto me está demostrando al aceptar la designación en forma inconstitucional que estaba equivocado, que tampoco reúne los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. O sea, perdón, Blanco, usted esta decisión intempestiva de nombrar por decreto en comisión jueces de la Corte lo lleva incluso a revertir el voto que tenía favorable a García Mansilla y a oponerse ahora a los dos, al hijo y a García Mansilla. Exactamente, exactamente. Nunca me imaginé que el doctor García Mansilla iba a aceptar una designación violando lo que establece la Constitución Nacional. Porque con este criterio que tiene el presidente, como no obtiene lo que él desea por el Congreso, hace un decreto. Con ese criterio, si hay una ley que no sale de acuerdo a su necesidad, a su entender, hace un DNU. Me parece que está demostrando... El senador Pablo Blanco, en este caso de la UCR. Ahora lo escuchamos a Pichetto. Pichetto es diputado, pero conoce mucho todo esto. De hecho, fue responsable del apoyo a los candidatos que Macri quiso meter por decreto en su momento. Después fue candidato a vicepresidente con Macri. Pero dice que la jugada de Milei tiene que ver, por eso todo está relacionado, con el escándalo en el que está metido. Mirá. La agenda política hoy, para que la mirada sea dirigida al proceso de la Corte y correr el tema Libra, que no es solamente un tema que esté en los medios nacionales, sino que también está repercutiendo a nivel internacional, me parece que es una buena jugada. Yo se la hubiera aconsejado si estuviera en el gobierno. Yo decía que mi especulación, pero no es contrafáctico, era que le iban a sacar igual por decreto esto. Bueno, acá hay que analizar también el retraso del Senado, ¿no? Un año largo con un dictamen para poder tratarlo en el recinto, a uno de ellos, que lamentablemente tampoco se trató esto, pero es muy endeble esta decisión. Creo que coloca a los jueces también en un plano donde la independencia queda bajo una mirada crítica. Es un camino donde también se exagera la norma constitucional y también, digamos, la mirada que puede ser crítica de que la independencia está, por lo menos, en un plano más cuestionada. Bueno, ahí estaba Pichetto, que pone dos puntos interesantes. Uno, que el gobierno con esto tuerce la agenda. Y otro, lo que les decía recién, que el Senado tuvo la posibilidad de frenar esto, no lo hizo, ahora la tiene de vuelta. El Senado podría, sobre todo en el caso del hijo, donde ya hay dictamen de comisión, decir, che, no, rechazamos al hijo. El problema, repito, es que había varios del peronismo muy contentos con la llegada del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, pues dicen, bueno, con Lijo se puede hablar. Lijo es un hombre razonable, con Lijo se puede acordar. Y ese es un punto clave también a futuro. Ya está aprobado, que fracasa la idea de yo pongo jueces y después esos jueces me van a responder por siempre y pongo solamente jueces que yo creo que son adictos. Y está aprobada sobre todo para el peronismo. Al hijo lo designó el peronismo en Comodoro Pi. A Julián Ercolini lo designó el peronismo en Comodoro Pi. Y a muchos más, pero te pongo estos dos solamente como ejemplo. A Bonadío le perdonó la vida el peronismo. ¿Por qué? Porque había una lógica en ese momento con la cual ponía jueces no por su capacidad, no por su idoneidad, sino porque podías controlarlos. Porque te prometían que podías controlarlos. Y efectivamente funcionó un tiempo, hasta que dejó de funcionar y las consecuencias fueron demasiado graves. A futuro, cuando piensen en jueces que hagan bien las cosas, no en jueces que puedas controlar. Todo el mundo quiere sus jueces, en lugar de poner jueces y fiscales que sean idóneos. Y que a veces te van a dar la razón y hay veces que no. Pero cuando esté en juego la Constitución, cuando esté en juego las leyes, cuando esté en juego los derechos, cuando esté en juego la libertad de las personas, van a hacer las cosas bien, sin ser gente adicta a vos. Y Lijo es un ejemplo. Y que no se haya tratado su pliego tiene que ver con que siguen pensando en esa lógica. Mejor poner a tipos con los cuales podemos negociar y hablar que tipos idóneos. Y está probado que funciona mal eso. No tuvo éxito. No sigan por ahí.
Bueno, todo esto, ayer por ejemplo apareció Martín Lustó, senador del radicalismo, diciendo una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución, y apareció un comunicado de Unión por la Patria diciendo que rechazan la designación del hijo y García Mansilla, sin acuerdo del Senado no habrá juez de la Corte. Es importante este comunicado porque, repito, sin los votos del peronismo no hay ningún juez de la Corte posible. Hagan los números, hay 72 senadores. Si van todos necesitas 48 y el peronismo tiene 34, por ende la oposición no puede el oficialismo no puede juntar 48 votos para designarlos. Sin peronismo no hay jueces en la Corte. Ahora, el gobierno salió a defender esto y la que salió a defenderlo es Patricia Bullrich, que habló con La Nación Más y primero dijo esto, miren. La pregunta concreta es, ¿esta corte, con estos miembros propuestos por el presidente, va a ser una corte afín políticamente al gobierno? ¿Por qué? Si el presidente ni los conoce. ¿Usted sabe que el presidente no los conoce? El presidente no conoce a ninguno, pero por algo los eligió, ministra. Supongo que por... Usted me dice una cosa, si yo estuviera en otro gobierno, yo tuve un gobierno con el presidente Macri, que también eligió a los jueces por decreto. Es decir, que se vivió en la misma circunstancia. Y dos jueces, uno, Rosati, que había tenido acción política, y el otro, un jurista de primer nivel como Rosenkrantz. Ese es el antecedente. Macri los quiso meter por decreto, pero Macri tuvo que pasar después por el Senado. Ojo con eso. Pero Patricia Bullrich dice que Milei no los conoce. Y Majul, casi con un reflejo de periodista, le dice, pero si los designa. Bueno, yo desconozco si Milei los conoce. El que sí conoce por lo menos a García Mansilla es Santiago Caputo, porque por ejemplo, tengo los registros de acceso a la Casa Rosada y García Mansilla aparece reunido con Santiago Caputo, ahí está Manuel García Mansilla, esto es de septiembre del año pasado, y marqué en amarillo el de arriba y el de abajo, porque el de arriba es el capo de la CIDE, Sergio Neifert, y el de abajo es Sebastián Amerio, que es el que maneja realmente el Ministerio de Justicia. Si vas hacia la derecha, figura reunido con, ahí dice, Caputo S. Ese es Santiago Caputo. O sea, el tipo estuvo en La Rosada en septiembre, después estuvo otra vez, en agosto, es esta anterior. Simplemente les muestro para que vean que lo tengo, se lo van a ver chiquitito. Pero además, entró al mismo momento que el capo de la CIDE. Y que el que maneja el Ministerio de Justicia. Repito, si en la circulación interna de La Rosada fueron al despacho de Milei o no, es para preguntárselo a Milei. Pero se reunieron con el pibe que le maneja todo a Milei, que es Santiago Caputo. De que no lo conocen, me parece por lo menos extraño. Ayer, Patricia Bullrich insistió con todo esto y habló de que no se podía dejar la Corte con 3 integrantes. Mírenla. Decir que la Corte necesitaba más fortaleza institucional con sus 5 miembros. En ese tiempo no se trató nunca el pliego, es decir, ni siquiera se puede tratar a favor o en contra, ni se aprobó ni se rechazó, después de haber pasado por todas las instancias. Luego, no solamente se hizo eso, sino que se mandó a extraordinarias nuevamente la posibilidad del tratamiento. ¿Qué pasó? Finalmente nunca se trató. En consecuencia, lo que termina sucediendo es que el gobierno no puede pasar un año más con una corte de 3 miembros que puede tener un problema cualquiera de esos miembros, puede tener una situación en la que no esté en condiciones de poder ejercer su función. Y la Corte va a quedar así porque en esta circunstancia, llevándolo al extremo, podríamos llegar a una Corte con 0 miembros. Con 0 miembros si el Congreso, en esta pasividad, a propósito, en esta pasividad cómplice, sigue sin nombrar jueces. Podríamos llegar a una Corte de 0 miembros, dice Patricia Bullrich. Bueno, lo cierto es que hay 3. La Corte puede funcionar con 3 miembros. De hecho, funcionó con 3 miembros durante bastante tiempo. Durante el gobierno de Macri, que es el que ella integró la anterior vez.
¿Qué pasa con una corte de 3? Hay un punto cierto, que es, la corte legalmente tiene 5 miembros, por ende, para emitir un fallo necesita 3 votos coincidentes. Siempre. Tenga 5, tenga 4 o tenga 3. Siempre necesita 3 firmas iguales. No es que si hay 3, un fallo puede salir 2-1. Es algo importante. Siempre necesita 3. Cuando hay 3, hay 2 opciones. O sale el fallo por unanimidad, o sea, los 3 coinciden, o, si no coinciden, no pasa esto que dice Patricia Bullrich o que dice Milei de que el caso se bloquea. La ley tiene previsto que se llamen a conjueces. ¿Qué son conjueces? Bueno, justamente jueces alternativos, que hay 2 instancias para esos conjueces. La primera, que marca la ley, es que se sortean entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Se hace un sorteo y entran otros 2. Y hay una segunda instancia, si ninguno de todos los presidentes de las cámaras federales de todo el país puede, es que hay una lista de conjueces que no son parte del Poder Judicial. Esa lista también la manda el Ejecutivo y la tiene que aprobar el Senado. Esa lista no existe desde el gobierno de Alberto. Había una lista que había dejado de Macri, esa lista se venció, Alberto no mandó una nueva lista, por ende no hay conjueces por fuera del Poder Judicial, pero el gobierno podría mandar y el Senado aprobar o no aprobar esa lista de conjueces. No es cierto que la Corte no puede funcionar con 3 integrantes, y de hecho, como se venía esta discusión, el año pasado, Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, se lo contaba así a Carlos Pagni. Quede con 3 miembros. ¿Qué es lo que hicieron ustedes con esa acordada? Bueno, nosotros con la acordada lo que hicimos, primero esperamos a ver si antes de que terminaran las sesiones ordinarias había 5 miembros o no. Cuando vimos que esto no acontecía, emitimos una acordada que no regula nada nuevo ni nada espectacular, porque ¿quiénes son los conjueces, que son las personas que terminan de completar los 5 ministros de la Corte? Eso está regulado en una ley. No, nosotros no decimos quiénes son. Y además son los presidentes de las cámaras y además se designan por sorteo público en cada caso. Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar con 3, con 4, con 5. Lo ideal es con 5 porque eso es el número que fija la ley. Antes que entráramos el doctor Carlos Rosenkrantz y yo, la Corte funcionó con 3 miembros durante 7 meses. Y ahora hace 3 años que estamos funcionando con 4 y no con 5. 3 años, desde que se fue la doctora Elena Hayton de Nolasco. Lo que decimos en esa acordada es: salimos a navegar, tenemos que tener salvavidas. No es que porque tengamos salvavidas se va a hundir el barco. O no es que porque tengamos matafuegos se va a incendiar el edificio. No. Pero tenemos que tener una herramienta que haga más ágil la designación de los conjueces, porque podemos, es decir, coincidir 3 de 3 es más difícil que 3 sobre 4 o 3 sobre 5. Ese es el tema que tenemos, ¿no? Más allá de que este año se han coincidido muchas veces en temas fundamentales, ¿no? Y en los años anteriores también. Como bien dice Rosati, la Corte ya funcionó con 3 integrantes durante 7 meses y lleva, 2 meses con 3 integrantes. Porque el 4º integrante, que estaba hasta diciembre, Juan Carlos Maqueda, se fue en diciembre, el 29 de diciembre terminó su mandato porque cumplió 75 años y por ende puede funcionar con 3 integrantes. El problema acá, de hecho lo reconoció Maqueda en un par de entrevistas que dio, es que acá hay una puja de poder muy fuerte, que se las voy a explicar ahora para que entiendan que detrás de todo esto, en realidad lo que está en juego es la presidencia de la Corte Suprema. Horacio Rosati se autovotó como presidente de la Corte Suprema hasta el 30 de septiembre del 2027. Digo se autovotó porque de vuelta necesitaban 3 votos sobre 4 para decidir las autoridades de la Corte. Lo votó Maqueda cuando estaba, lo votó Rosenkrantz y se autovotó él. Muchas irregularidades, de hecho también se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura. El capítulo Rosati es largo también. Pero bueno, se autovotó para quedarse hasta el 2027. Lorenzetti en esa votación que fue a finales del año pasado dijo yo no voto. ¿Por qué? Porque Lorenzetti fue el tipo que le planteó a Milei, metelo al hijo en la Corte y vamos a desbalancearle el poder a Rosati.
Y si vos me metés al hijo, yo convenzo a uno más y vuelvo yo a ser presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Y Lorenzetti le prometió eso a Milei y le prometió eso también al peronismo, lo cual era más extraño todavía. Porque la promesa de Lorenzetti es, vótenme al hijo, yo vuelvo a ser presidente de la Corte y cuando llegue el caso de Cristina, digo que es inocente. Una promesa realmente extraña porque Lorenzetti fue el titiritero del lawfare. Fue el tipo que armó la persecución a Cristina. Fue el tipo que diseñó la doctrina Irursum para meter en cana a exfuncionarios del kirchnerismo. Fue el tipo que avaló el armado de causas. Y ahora anda prometiendo que si vuelve a ser presidente de la Corte, va a revertir lo que él mismo organizó. Pero la pelea es esa. Y Lorenzetti, en 2027, cuando termine este mandato de Rosati, va a tener 72 años. A los 75 se tiene que jubilar. Por ende, quiere ser presidente de la Corte de nuevo rápido. Todo eso está en juego. Todo eso está en juego. Y por eso, Rosati, que recién decía podemos funcionar perfecto con 3 miembros, tiene ahora la posibilidad de no tomarle juramento a García Mansilla y al hijo. Tiene la posibilidad. Entonces puede haber 2 frenos a Milei. Lo puede hacer el Senado, diciendo no acepto, o lo puede hacer Rosati, no tomándole juramento a los integrantes de la Corte. Vamos a escuchar, porque ahora encima el sábado Milei va a hacer la apertura de sesiones legislativas. Vamos a Luis Majul, que adelantó, hace un rato también lo contaba Beldic acá, que el hijo de García Mansilla van a estar ya presentes este sábado cuando el presidente abra las sesiones legislativas. Ministra, hay quienes temen que una vez designados, bueno, primero se va a venir la foto porque el sábado el presidente Javier Milei va a inaugurar las sesiones ordinarias, ¿no? Entonces va a haber una foto en la que estén sentados eventualmente, si esto no cambia, entiendo yo, todos los ministros de la Corte, incluido Ariel Lijo y García Mansilla. Pero hay quienes temen que si su autoridad está vigente hasta el 30 de noviembre, el gobierno empiece a mandar una batería de leyes rápidamente para que la Corte Suprema, algunas de ellas para que lleguen a la Corte Suprema y tomen las decisiones que tengan que tomar en la dirección que quiere el gobierno desde el punto de vista político, económico, etcétera, etcétera. Tiene un punto, Majul, pero el dato es este, si Milei lo sienta el sábado ahí, va a ser una actitud muy temeraria. Porque, repito, puede haber 2 frenos. Los puede frenar el Senado o los puede frenar el propio presidente de la Corte Suprema. Ayer, obviamente, este fue el tema en el sistema de medios empresariales y apareció Jonathan Viale, que en TN salió como vocero, ya no de Milei, ya no del Grupo Clarín, sino, creo yo, del que se va a quedar con su tenencia final, de Mauricio Macri. ¿Por qué? Primero escúchenlo a Jonathan Viale y ahora les explico. Nosotros mandamos, lo propusimos y el Senado no hizo nada. Entiendo. Yo, capaz es el mago del Kremlin, nuestro amigo, que es brillante y nosotros no la vemos, pero digo, mal juez, mala forma, mal timing. No lo quiere nadie al hijo, ¿eh? Yo tampoco. Muchas denuncias. A mí me parece un mal candidato para la Corte, lo nombran por decreto, y lo hace en un momento de debilidad política. Yo no la veo, esta no la veo, pero bueno, tal vez... ¿Por qué Jonathan Viale ahora no le gusta el juez Lijo, cuando se pasó años celebrando las barbaridades que hizo Lijo como juez? Bueno, por eso digo que la tenencia de Jonathan Viale se la queda a Mauricio Macri. Mauricio Macri es uno de los que no quiere al juez Lijo en la Corte. ¿Por qué? El juez Lijo, entre tantas tropelías que ahora les voy a contar, tiene hace 7 años la causa penal por la que Mauricio Macri podría ir preso, que tiene que ver con el caso Correo. La familia Macri le debe al Estado miles de millones de pesos desde el año 2001. Eso es una causa que corre por el lado comercial, lo que ellos deben. Pero cuando Macri fue presidente, ustedes se acordarán, intentó condonarle esa deuda con el Estado a su propia familia. O sea, autocondonarse la deuda. Eso es un delito. Entonces fue denunciado en una causa penal. La causa penal, por la que puede ir en cana Macri, le tocó al juez Lijo. Esto fue hace 7 años. Esto fue en febrero del 2017. Miento, hace 8 años, perdón. 8 se cumplieron. Febrero del 2017.
¿Qué hizo el juez Lijo? Nada. Hizo que investigaba, citó a un par de gente, tomó testimonios, se puso a hacer peritajes contables, cosas que no tenía que hacer. Pero lo principal que tenía que hacer que era llamarlo de indagatoria a Mauricio Macri y decirle, usted, señor, como presidente, ¿le quiso perdonar la deuda a su familia? Y Macri, indagado, podría mentir incluso. No. La dejó ahí. Porque esa es la especialidad del Lijo. Lijo no es idóneo para ser ni siquiera juez, y menos juez de la Corte. Su especialidad es el timing. Es esto que le decía antes, y por lo cual incluso peronistas lo quieren en la Corte. Con Lijo se puede hablar, con Lijo se puede negociar. Pero el Lijo después tiene juego propio también en función de esas negociaciones. Bueno, lo que tendría que ser un argumento para que el Lijo no sea juez de la Corte, y es, lleva 8 años sin llamar indagatoria a Macri por el caso Correo, termina siendo para Macri un argumento, porque lleva 8 años sin cerrar la causa contra él. Entonces Macri no lo quiere porque el Lijo no cumple sus órdenes. ¿Se entiende lo insólito de la situación? Están invertidos los roles. La oposición tendría que decir, Lijo no hizo nada con la causa Correo, que no sea juez de la Corte. Y Macri dice, Lijo no me cerró la causa Correo, que no sea juez de la Corte. Y Viale repite lo que le dicen. Es muy increíble. Y quiero cerrar con los prontuarios de ambos. Perdón, con los currículums. O prontuarios, como ustedes quieran. Porque el juez Ariel Lijo, como les decía, llegó a la Corte en el 2004. O sea, lleva 20 años. A la Corte no, a Comodoro Pi. Lleva 20 años ahí. Y llegó como una suerte de renovación de Comodoro Pi, mal diseñada, pensando que si ponías jueces de este tipo, los ibas a poder manejar de por vida. Está a la vista que no funciona. La próxima vez que quieran designar jueces, pongan jueces probos, pongan jueces idóneos, no jueces que crean adictos. Porque finalmente no lo fueron. Simplemente por nombrarles algunas cosas del Lijo, Lijo fue el que aplicó la doctrina Irurzun, que en realidad fue diseñada por Lorenzetti, para detener a Amadou Boudou, y fue el que filtró las fotos de Boudou en pijama, junto con la entonces ministra de Seguridad, y hoy también ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ese momento. Fue el que balcanizó la causa Chicone para tener una condena rápida contra Boudou y proteger a Jorge Brito y a Raúl Moneta. Operativo que incluyó el testimonio de Alejandro Van der Bruele, al cual el macrismo le puso un hotel a cambio de su testimonio para condenar a Boudou. Nosotros publicamos en el Destape que el juez Lijo hablaba con el jefe de jurídicos de la CIDE, Juan Sebastián Di Stéfano, y hablaban justo cuando estaban armando las causas. Y publicamos esos llamados y constan en las causas judiciales. El juez Lijo también intervino en una parte de la causa AMIA, donde tenía que investigar a Carlos Corach. A Carlos Corach. Y como no avanzaba, lo terminaron sacando. Causa AMIA. Digo, ahora que les interesa la causa AMIA, que insisten en el juicio en ausencia. También demoró una parte de la causa AMIA. También, y esto es interesante, fue el responsable de pinchar el teléfono de Oscar Parrilli, y de ahí salieron las conversaciones con Cristina. Lo acusaban a Parrilli de ser parte y de tener vínculos con el narcotraficante Íbar Pérez Corradi. Por eso era insólito que Parrilli no se definiera respecto de la candidatura del Lijo. Y tengo incluso un guiño al Grupo Clarín, porque fue el que apuntó contra Martín Sabatella, y vieron que todo se encadena, porque quiso adecuar de oficio al Grupo Clarín a la ley de medios. También le hizo ese favor a Clarín, para demostrar que Clarín tiene poder. Por eso es importante lo de la fusión, lo de la compra de Clarín con Telefónica y este tipo de muchachos. Ese es el prontuario del Lijo. García Mansilla viene de otro mundo, viene del mundo de los abogados de la City porteña. De hecho, trabajó en uno de los estudios más importantes, que es Marval, O'Farrell y Mayral. Después trabajó en el estudio Liendo. García Mansilla considera que la dolarización es constitucional. Por eso Milei lo quiere ahí. Es antiderechos. Está en contra del aborto legal. Y además, es parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. O sea, viene del mundo de las empresas que, entre otras cosas, explotan vaca muerta y van a seguir explotando nuestros recursos naturales. Y los va a representar ahí en la Corte. Para eso lo ponen. Para eso lo ponen. Ahora,
Todo este escándalo de hoy es porque Milei los designa por decreto en comisión, algo que, repito, está prohibido. Prohibido. Pero si no me creen a mí, escuchen al propio Manuel García Mansilla, designado hoy por decreto por Milei, diciendo que eso no se puede hacer, que no se puede designar jueces de la Corte por decreto. Ponelo. Como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a, a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento... Acá le estaban preguntando por las designaciones de Rosati y Rosengras y él dice, bueno, viendo cómo terminó eso y que todo el mundo salió a las puteadas, y yo no la aceptaría, dice. Pero la senadora Anabel Fernández Agasti le repregunta, le dice, pero escúcheme, en un caso hipotético, si usted es designado en comisión y llega un caso donde tiene que juzgar al propio gobierno que usted lo puso en comisión, ¿está en juego su independencia? ¿Podría haber falta de independencia? Y escuchen la respuesta del tipo que hoy fue designado en comisión por Milei. ¿Entiende que ser designado en comisión un cortesano le restringe la independencia de sus decisiones si hubiera un caso contra el Estado Nacional o contra el Ejecutivo Nacional? Por favor. Un caso hipotético y abstracto, ¿no? Porque usted acaba de decir que, o sea, que no hubiera aceptado, de hecho, constitucionalmente ha sido propuesto para esto. Estamos hablando de un caso abstracto, de un juez que acepta ser designado en comisión de la Corte Suprema de Justicia y luego le ven un fallo contra el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, suba de tarifas, por decirle un caso hipotético, si eso no estaría afectando la independencia del último control de constitucionalidad de la República Argentina. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. En el caso hipotético que usted me está planteando, podría ser el caso de que un juez designado en comisión, una vez que ingrese a la Corte, sí tuviera una cierta falta de independencia y que tal vez, sí, digamos, me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo Nacional puede designar jueces en comisión y que fallen a favor de los intereses del Poder Ejecutivo en la medida que ingresen a la Corte, aún por ese lapso corto de un año. Sí, es posible. Hay un dicho que es a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? O sea, García Mansilla, esa es su audiencia en el Senado cuando se trataba su pliego. Dice, no, sí, claro, es posible que si un tipo es designado en comisión, se vea afectada su independencia cuando tenga que decidir algo del gobierno que lo designa. Lo dice él. Pero no solo lo dijo, sino que lo escribió. Les comparto, es un habitual columnista en el diario La Nación, ¿sí? Y les comparto simplemente un fragmento de una de las tantas notas que hay de García Mansilla que dice: en el marco del sistema de control recíproco entre los poderes del gobierno federal que establece nuestra Constitución, y ahora esto está en negrita, el presidente no puede nombrar por sí solo a ningún juez federal. El presidente no puede nombrar por sí solo a ningún juez federal. Por eso está obligado a cumplir previamente una serie de pasos ineludibles para poder ejercer válidamente esa facultad. Yo sé que alguien me dirá que está hablando de jueces federales y no de la Corte. Pero si para nombrar un juez federal que tenés que habilitar un concurso, hacer el concurso, que rindan examen, que haya una terna, que se vote en el Consejo de la Magistratura, que esa terna se le llegue al presidente, que el presidente lo mande al Senado y el Senado lo apruebe. Esos son los pasos. Y es un juez federal, o sea, un juez inferior a un juez de la Corte Suprema. Y dice García Mansilla, el presidente no puede nombrar por sí solo a ningún juez federal. ¿Cómo explica
que el presidente pueda nombrar por sí solo un juez de la Corte. En este caso a él. ¿Cómo va a explicar esto? Bueno, esta es la situación que hay hoy. Hoy, Milei, muy complicado por toda su situación judicial, económica, política, cultural y simbólica, decide hacer algo que está en contra de la Constitución y meter 2 jueces de la Corte a dedo. A dedo. Que son estos que les presenté, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Y lo hace en este contexto. En el contexto de que está complicadísimo en materia judicial. En el contexto en el cual parece que va a tener una guerra con el Grupo Clarín, especialista en decidir qué hacen los jueces en las causas judiciales. Y en el contexto en el cual necesita tener una corte que revalide y siga siendo cómplice de toda su política económica. Es importante quien esté en la corte. Porque la corte es la última instancia que al final del día, pese a todo esto que yo les cuento, de que son juegos de poder, de que Lorenzetti quiere volver a presidirla, de que Rosati se quiere quedar, de las nimiedades de ese lugar, al final del día ese espacio tiene la última palabra cuando se trata de cuánto pagás la luz, cuánto pagás la comida, cuánto es tu jubilación, si tenés derechos laborales, si tenés derechos humanos, cuánto te va a costar internet, cuánto te va a costar el celular, si el gobierno nacional puede desfinanciar a las provincias y tantas otras cosas más que se definen ahí, en ese lugar tan importante. Y hoy en ese lugar tan importante tenemos a Ricardo Lorenzetti, que fue el que armó el Lofer, a Carlos Rosenkrantz, abogado de grandes empresas que aceptó entrar por decreto y que sigue violando la ley sistemáticamente porque interviene en causa de sus ex clientes, a Horacio Rosati, que también aceptó ser designado por decreto. Tenemos esos 3, que ya es una corte poco idónea. Y ahora le van a permitir a Milei meter a 2 más, al 40% de la corte, y estar a una firma de que le convaliden sus estafas personales, como la de la criptomoneda, y su estafa general, que es su gobierno. Eso es lo que está en juego. Por eso, un Milei desprolijo que va por una corte adicta. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.